este tema que es complejo, que de verdad que es una catástrofe, pero lo mejor es intentar aprender de ella, analizarla, comentarla, para mantenerse lo más alejado del fenómeno que es la guerra, ¿sí? Ese es nuestro único interés. Esto no es un partido de fútbol que uno lo pueda comentar desde la distancia. Aquí hay vidas humanas en juego, se pierden día a día. Realmente es una tragedia, pero lo mejor para alejarse de ella es intentar comprenderla, comprender este fenómeno que es complejo y que estamos los más especializados en el tema, estamos para eso intentar apoyar por lo menos desde el nivel del conocimiento. El conflicto, en norma general, podemos ver que se estancó en cuanto a los cambios de los frentes, obviamente considerando la contraofensiva ucraniana en el norte, donde recupera una cantidad de territorio importante, y la retirada rusa desde el sur, donde dejan una ciudad importante, la entregan, la ceden y se repliegan. Pero aparte de eso, que son cosas importantes que suceden, el resto del frente se ha mostrado bastante estático. Llevamos muchísimos meses hablando de la batalla del Donbass, la concentración de fuerza. Hace pocos días ya está muy concentrado en lo que es Soledar. Al parecer esa ciudad fue tomada en las últimas horas por las fuerzas rusas y vamos a ver qué pasa en eso. Pero en forma general, el frente se estancó, aunque hubo una contraofensiva ucraniana. Esta no ocurre en el Donbass. Cuando cae Liman, uno dice, bueno, están recuperando el Donbass. La verdad es que no, eso está fuera del Donbass. Lo que sí permitía a Liman era tener un muy buen punto de apoyo para las fuerzas rusas, poder envolver a las fuerzas ucranianas y lo perdieron. Fue una derrota rusa, pero es una derrota táctica, no es una derrota de nivel operacional o de nivel estratégico. En la guerra vamos a hablar de tres niveles: el nivel estratégico, el nivel operacional y el nivel táctico. El nivel estratégico tiene relación con los objetivos vitales, cosas que son vitales para el conflicto o vital para una persona, si uno lo quisiera llevar a un ejemplo. ¿Qué cosas son vitales para Rusia en Ucrania? Primero, mantener el Donbass. Segundo, mantener el puerto del Donbass, me refiero a Mariupol, porque el área del Donbass es el sector mineral de Ucrania y hasta este conflicto no tenía acceso directo a un puerto, pero luego de este conflicto sí tiene ese puerto y ese puerto se llama Mariupol. Perder Mariupol para la fuerza rusa, eso es algo de vital para esta campaña. Por lo tanto, ese es un objetivo estratégico a defender y para la parte ucraniana a atacar. Y otro objetivo estratégico que se comenta poco es el abastecimiento de agua de la península de Crimea. Y eso pasa desde la presa de Nova Kakhovka, donde está el canal del norte, desde donde se abastece de agua a Crimea. Ese es otro objetivo estratégico. Hay otras cosas que ya no están en este nivel, que están más abajo, que es ceder una ciudad, cambiar territorio, mover la reserva. Eso ya podrían ser cosas de nivel operacional, que influyen, pero que no son absolutamente decisivas. Y luego están las inferiores, que son las cosas de nivel táctico: un combate, una pérdida de un terreno no tan relevante, o se ganan kilómetros y kilómetros cuadrados, pero que no tienen un impacto relevante. Por lo tanto, vamos a tener que diferenciar bien lo que son avances o derrotas tácticas, operacionales o estratégicas. No es lo mismo ganar territorio donde no hay una ciudad importante o donde no hay un puerto que otro donde sí lo hay. Por lo tanto, lo que vimos de Ucrania fue una gran victoria táctica en el norte, y en el sur fue un movimiento operacional de Rusia al ceder la ciudad de Kherson. La retirada de las fuerzas rusas que intentan cercar Kiev en la primera parte es un movimiento ruso, no es una reconquista ucraniana, en ese ejemplo inicial. Los rusos se retiran y los ucranianos incluso los logran de alguna forma perseguir y dañar, pero los rusos toman la decisión de retirarse de Kiev porque no logran los objetivos por diversas razones. Seguramente fue un error estratégico importante para ellos. Pero los rusos se retiran y los ucranianos ocupan el territorio. En Kherson es distinto porque los rusos se retiran y las fuerzas ucranianas ni siquiera los pueden dañar en la retirada. Es decir, se retiran en forma ordenada. Es una decisión bien militarmente, bien tomada. ¿Por qué? Porque Kherson tenía a la espalda de Kherson, viéndolo desde la postura rusa, el río. Por lo tanto, para abastecer a la ciudad y a las fuerzas que estaban ahí ocupando la ciudad, hay que estar cruzando el río. ¿Cómo se puede cruzar?
o por los puentes o por barcazas. Los puentes comenzaron a ser muy dañados, por lo tanto, era muy complejo abastecer a las fuerzas que estaban defendiendo esa ciudad. ¿Qué hacen los rusos? Toman ese problema que tenían en la espalda, que es ese río, ceden la ciudad y ahora ese río, que era un problema, se transforma en una frontera natural. Por lo tanto, ahora toman esa fuerza, se repliegan y las pueden distribuir. Con eso disminuyeron el frente y colocaron un río en una parte importante del frente que inhabilita o dificulta mucho, a lo menos, a las fuerzas ucranianas cruzar el río y seguir combatiendo. Así que es una decisión militarmente, nosotros creemos que es acertada, aunque políticamente se pudiera ver mal, pero militarmente nos parece una resolución acertada desde el punto de vista ruso, así como creemos que fue un error la aproximación al norte hacia Kiev. Hay cosas positivas y cosas negativas en las decisiones de ambos contendientes, porque esto es algo muy complejo de realizar. Las ciudades en sí unen una línea defensiva, líneas de trincheras, que uno podría decir que es una zanja donde un soldado se coloca de pie y dispara. Eso es lo que uno podría pensar de una trinchera estilo Primera Guerra Mundial. Pues bien, estas trincheras no son así. Primero son de concreto armado, tienen posiciones, es una estructura, es como si construyéramos un edificio o lo más parecido a un estacionamiento subterráneo, ¿me entiendes? No tienen varios pisos, pero por lo menos tienen un piso. Estas ciudades, que son 4, hacen esta línea defensiva, que es una línea fortificada. Por lo tanto, no es sencillo avanzar. Cuando nosotros vemos las imágenes de los territorios que están ahí en conflicto, parece Primera Guerra Mundial, parece quizás la luna lleno de cráteres, bombardeo, etcétera, y aún así no pueden sacar a las fuerzas que están ahí defendiéndose. ¿Por qué? Porque se están defendiendo en una estructura muy bien preparada para la defensa. Soledar y Bakhmut son las ciudades que van uniendo esta línea defensiva. Perderla, lo que están haciendo las fuerzas rusas a través del grupo Wagner, pero finalmente Rusia, ¿qué está haciendo? Está rompiendo la línea defensiva y lo está haciendo por el centro, que parece ser lo más lógico para luego poder envolver esa línea defensiva por los costados. Seguramente lo van a hacer hacia el norte. Si las fuerzas ucranianas se retiran, ¿qué debieran hacer? Trasladarse a una nueva línea defensiva más cercano a las ciudades de Kramatorsk y Sloviansk, que es la segunda línea defensiva, pero seguramente esa línea no es tan fortificada como esta primera línea defensiva. Por lo tanto, si la línea se quiebra, que al parecer ya se ha quebrado, debiéramos esperar un avance, pero no, nosotros creemos que las fuerzas rusas esta vez van a ser más prudentes en el avance. Cuando inició el conflicto vimos un avance en realidad por 11 direcciones de aproximación distintas, con fuerzas blindadas y mecanizadas, que fue muy rápido y hasta esa parte era de manual. Lo estaban haciendo realmente las fuerzas rusas de manual. ¿Pero qué les faltó? Les faltó todo el andamiaje de infantería para poder ocupar el territorio conquistado, porque los territorios que se conquistan no se pueden mantener con tanques y con vehículos blindados en gran cantidad. Se necesitan soldados, hombres a pie. Y Rusia no los tenía, por lo tanto fue capaz de avanzar mucho, pero después no fue capaz de mantener el territorio. Por lo tanto, creemos que ahora, habiendo tomado experiencia de eso, los rusos son famosos por ir aprendiendo rápido de sus errores, van a seguramente a tener un progreso más lento y considerando que este es un área fortificada. Pero lo importante, se rompe una línea fortificada principal. Por lo tanto, si lo logran hacer, que llevan meses intentando hacerlo, va a ser una victoria táctica, pero que va a empezar a tener una repercusión a lo menos operacional, porque se acercan a Kramatorsk y Sloviansk, que son las 2 ciudades principales del Donbass. Seríamos desde acá irresponsables en determinar si una decisión es adecuada o no, no estando allá y no siendo parte directa del conflicto. Sí podemos hacer un paralelo. Las fuerzas rusas ceden la ciudad de Kherson, se retiran y toman esa fuerza y la emplean en otra parte. Eso pareciera ser bastante lógico. Ucrania, si lo está defendiendo tanto, es porque lo considera estratégico, ¿me entiendes? Lo considera vital. Si no, no lo defendería como lo está defendiendo. Y quizás tienen razón en defenderlo, pero opinar sobre eso es realmente muy complejo. Pero lo importante, los objetivos vitales, los objetivos estratégicos, son los que se defienden con todos los medios que tú tienes.
Si no, debieran haber retirado y ir a una segunda línea defensiva. Ahora quizás la segunda línea defensiva nosotros estimamos que quizás no es tan potente, aunque en estos meses que no se ha quebrado la primera línea defensiva, seguramente se ha mejorado la segunda línea defensiva. ¿Me entiendes? Pero esto siempre en contacto, y cuando digo contacto es recibiendo artillería de uno y otro lado, por lo tanto no es que estén los ingenieros, me refiero a la maquinaria y las obras, trabajando como si estuvieran en un día normal, digamos. No, no se puede. Por lo tanto, están trabajando bajo presión, seguramente están ganando el mayor tiempo posible para mejorar la línea defensiva que está más hacia el oeste, y cuando esté lo más lista posible, seguramente nunca va a estar completa, pero cuando esté lo mejor posible, se van a retirar. Están ganando tiempo. Sí, es de esos elementos que nos cuesta más abordar porque no es algo eh, tan común. En palabras sencillas, Rusia tiene una especie de ejército irregular a su servicio que debiera, uno hace la comparación con las empresas norteamericanas de seguridad, pero no es lo mismo porque son muy cercanos, no, no le venden servicios a cualquiera, digamos. Le venden servicios solamente al Estado ruso. Está conformado mayoritariamente por ex miembros de las Fuerzas Armadas rusas, están financiados desde la parte de la sociedad civil rusa, de grandes empresas. Entonces, es un caso muy especial. Se le del cual no hay tanta información. La primera vez que los vemos actuar ya en Europa en forma importante fue el 2014 para la toma de Crimea. Viste que se tomó por un... en las noticias sale como los soldados verdes, porque eran soldados que no tenían insignias, que no tenían bandera, sin embargo tenían armamento ruso, hablaban ruso, parecían rusos, pero ellos decían que no eran rusos. Bueno, pareciera ser que esto. Y lo otro importante que hace Wagner, la presencia en África es tremenda. Por lo tanto, le brindan seguridad a empresas, incluso a países. Por lo tanto, es una organización muy compleja de analizar y creo que no tiene par. Yo no podría decir que es par de alguna empresa de seguridad norteamericana que brindaba seguridad en Irak. No, es otra cosa. Esto es otra cosa. Por lo tanto, Wagner es importante, tiene una cantidad importante de personal, y ya metiéndonos al ámbito político, del cual por supuesto que yo no soy experto, pero tiene una influencia política también en Rusia, en el Kremlin. También hay relaciones ahí que hay que analizar, pero para eso necesitamos a un cientista político que nos pudiera ayudar. Militarmente se han mostrado eficientes en el terreno. Al parecer, uno de los requisitos para pertenecer al grupo Wagner es haber pertenecido a la Fuerza, no sé si exclusivamente a la Fuerza Armada rusa, no lo sé, pero sí tener experiencia en combate. Y cuando uno lo ve, un soldado con experiencia versus un soldado sin experiencia militarmente en terreno vale muchísimo más. Un soldado con experiencia vale muchísimo más. Ahora llévalo, lo estoy hablando desde el punto de vista individual, llévalo a una unidad, una compañía, 100 hombres entrenados, no tiene nada que ver con 100 hombres que son reclutas, que solamente tienen instrucción básica. Los otros 100 tienen experiencia trabajando como una unidad, no trabajando en forma aislada. Por lo tanto, lo que estimamos que está haciendo Rusia es ocupar el terreno con las fuerzas regulares del ejército, y en las partes más complejas está enviando a este grupo que son soldados con experiencia, que están bien equipados y que se ha mostrado bastante eficiente. Regla número uno en la guerra: el engaño. Y por eso cuando decíamos que lo primero que en una guerra se pierde es la verdad, bueno, pero es que es parte de la guerra. El engaño, el engaño y el engaño, porque eso facilita las operaciones. Por lo tanto, mientras se pueda pensar que se va a hacer una ofensiva, aunque no se haga, las fuerzas ucranianas van a tener que tomar previsiones por si acaso las fuerzas rusas entran desde Bielorrusia hacia Ucrania. Van a tomar unas previsiones. ¿Qué son estas previsiones? Desplazar tropas hacia esa área. Si Rusia los logra engañar bien, no hace la ofensiva y logra el objetivo de desviar fuerza y atacar por otra parte. Lo mismo hacen los ucranianos. Hacen una ofensiva en una parte para luego atacar por la otra. ¿Es posible la ofensiva? Sí, es posible. ¿Es probable? No, no es probable. Pero en la guerra es mejor
hacer algo improbable porque no es esperado. Por lo tanto, cuando un ataque no funciona de día, de repente funciona de noche, porque de noche no pensábamos que el otro tenía la capacidad de hacerlo y lo hizo. Por lo tanto, esa, esa mecánica de estar viendo lo probable con lo posible, lo improbable con lo no realizable, son los dilemas a los cuales se tienen que enfrentar los planificadores, que son los comandantes y los estados mayores. En síntesis, ¿es posible una ofensiva rusa? Sí, es posible. ¿Es probable? Estimamos que no, desde Bielorrusia ahora. Pero al ya ser posible, obliga a Ucrania a tomar previsiones y desplazar fuerzas hacia ese frente. Y si desplaza fuerzas hacia un frente, debilita otro frente. Por lo tanto, se está haciendo efectiva esa maniobra rusa, aunque no fuera real. Nosotros creemos que la modifica, pero estamos hablando de tropas habituadas a su ambiente particular. Por lo tanto, no estamos tomando a alguien que no conoce ese terreno. Viven desde niños en ese terreno, conocen perfectamente el invierno, es parte de su vida. Por lo tanto, es un componente más, pero no es algo que los vaya a afectar. Un ejemplo sencillo. Los tanques, después podemos hablar un poco de eso, los tanques rusos son más livianos que todos los tanques occidentales. Y uno se empieza a preguntar, bueno, ¿por qué son más livianos? Bueno, porque en general tienen que lidiar con mucho más lodo. Por lo tanto, hacer vehículos muy pesados es más complejo para los rusos. ¿Y cuál fue la decisión? Hacer vehículos más livianos. Todos los vehículos rusos, en general, son más livianos. Muchos de ellos tienen capacidad anfibia porque tienen muchísimos ríos. Por lo tanto, es parte de su escenario natural. Así que el invierno no es algo que les sea ajeno. Es parte de ellos y la guerra se está desarrollando en forma más lenta en invierno, pero en ningún caso la detiene. Muy, muy complicado, muy complejo. Mientras más sencilla sea la logística, va a ser más eficiente o a lo menos se debiera facilitar. Ujú. La logística con distinto material la hace muy difícil de realizar porque los vehículos no ocupan los mismos repuestos, no ocupan la misma munición. Entonces, en vez de enviar un camión o dos o 10 camiones con munición, tengo que mezclar las municiones, distribuirlas en terreno. Hay que realmente planificar muy bien y ejecutar muy bien para que las cosas lleguen donde tienen que llegar. Estamos hablando del abastecimiento. De repente en logística uno piensa que la logística es solamente abastecer de cosas. Y es verdad, se abastece de mucho, pero también se retiran muchas cosas desde el frente. ¿Qué se retiran? Se retiran los heridos, se retiran los enfermos, no se dejan ahí, hay que sacarlos. Eso también es logística. Hay que a las tropas cambiarles la ropa, o sea, la logística es mucho más que llevar cosas. Hay que llevar cosas, hay que sacar cosas. Ahora, si lo que tengo en el frente es distinto y la pregunta que se hacía es muy buena, porque son materiales diferentes, por lo tanto, vuelve muy compleja la logística. Los planificadores logísticos ucranianos de verdad que deben estar muy complicados y poniendo un esfuerzo tremendo para poder abastecer distintos tipos de unidades en el frente. Si se concreta los nuevos vehículos que se le ofrecieron a Ucrania, los vehículos son realmente muy buenos, sin embargo, va a significar un problema logístico mayor, repuestos distintos, de todo. Así que muy complicado, realmente muy complicado. A diferencia de los rusos, que pareciera ser algo más sencillo porque todo es producto de ellos mismos. Esto ha sido por fases, lo voy a hablar desde el punto de vista técnico, no político. Eh, los países de la OTAN suministraron en primera instancia armamento netamente defensivo, antiblindaje y antiaéreo. Luego de eso, después que las fuerzas rusas invadieron y lo lograron detener, hubo un segundo tipo de abastecimiento de armamento que fue fundamentalmente artillería. Que ya no es algo directo de 1 o 2 kilómetros de alcance, sino que de 30 a 40 kilómetros de alcance que disparan por sobre las tropas, o sea, bastante alcance. Y ahí también llegaron los HIMARS, llegaron cosas así, limitados. O sea, segunda ola, artillería. Pero lo que le falta a Ucrania para reconquistar territorio y lugares estratégicos, no solamente lugares con poco valor estratégico, sino que lugares estratégicos es unidades de maniobra.
y las unidades de maniobra se basa en unidades blindadas. Y ahí viene esta tercera intención, que ya es distinto, que es entregar armamento terrestre ofensivo. Y este armamento terrestre ofensivo se está materializando o se va a materializar seguramente en carros Bradley, que son norteamericanos, en carros Marder, que son alemanes, y los AMX-10, que son franceses, que ya le debiera permitir a Ucrania tener unidades que le permitan avanzar, no solamente detener o atacar desde lejos a las fuerzas rusas, sino que avanzar y reconquistar. Los ucranianos también comenzaron con una gran cantidad de elementos de este tipo y los ocuparon, estimamos que la mayor parte en la ofensiva, en la contraofensiva que hicieron en el norte. Eso fue de manual, como si fuera una brigada acorazada, estilo OTAN, rápida, flexible, ganando rápidamente territorio y luego ocupando el territorio con infantería, que fue lo que no hicieron las fuerzas rusas en primera instancia. Por lo tanto, la tendencia ha sido a ir incrementando el poder ofensivo de ganar territorio, de conquistar territorio desde la OTAN hacia Ucrania. Así que la tendencia va hacia los Leopard 2, pero por supuesto que es una decisión política, pero Ucrania los va a necesitar si ocupa los medios que le están entregando ahora, que son de infantería blindada. Lo que le falta a eso es más poder de choque y aplastamiento, que se lo debieran dar los tanques, que todavía está restringido y no se lo están dando. Ahora, ¿es un salto importante lo que le están entregando? Sí, pero le están entregando en síntesis 150 vehículos. Ellos los podrían ocupar como una sola unidad o distribuirlo en las unidades que ya tienen. Pero volvemos a la pregunta anterior. Un Bradley, la mecánica del Bradley norteamericano es distinta a la mecánica del Marder alemán y del AMX-10 francés. Por lo tanto, los vehículos fallan y fallan mucho, están estresados. Lo estoy forzando al máximo. Normalmente los vehículos fallan, hay que recuperarlos, volvemos al tema de la logística, hay que enviar mecánicos, reparar una caja de cambio, reparar las transmisiones, reparar las orugas, aparte que ocupan munición distinta. El carro Bradley tiene un cañón de 25 milímetros, que es la medida de la munición. Bueno, el Marder tiene uno de 20 milímetros. Entonces, la munición del Marder no me sirve en el Bradley. Y así, suma y sigue. La gente que ocupa esos vehículos hay que instruirlas, entrenarlas, enseñarlas a disparar un cañón. Son absolutamente diferentes. Son parecidos, pero son distintos y necesitamos gente con experiencia. Por eso te decía que un soldado con experiencia vale muchísimo cuando lo comparo con un soldado recluta sin experiencia. La movilización rusa moviliza 300.000 hombres, entendemos que ya hay 150.000 operando, pero son reclutas. Por lo tanto, son muy distintos a los soldados del ejército regular que están trabajando en forma permanente y diferentes a los del grupo Wagner, que son ex soldados todos con experiencia. Por lo tanto, hay que hacer convivir las diferentes experiencias, la logística, el material, etc. No es una tarea sencilla para nada. Por lo tanto, es importante que la solución que le dé la OTAN a Ucrania no sea peor que la enfermedad que tiene, porque sería muy complejo que le entreguen medios que no puedan ocupar. Las fuerzas ucranianas se han mostrado eficientes en lo que han realizado con el armamento occidental. Estimamos que la OTAN podría entregarle incluso más armamento, pero no lo van a poder ocupar de inmediato. Por lo tanto, este puede ser un punto de partida, que es entregarle infantería blindada a las fuerzas ucranianas. En el listado de elementos que están considerados, están, por ejemplo, los 50 Bradley norteamericanos, pero también tiene 100 M113. Por lo tanto, no son solo los vehículos, son muchísimos vehículos. Estimamos nosotros que eso va dando más o menos la conformación de una brigada acorazada estilo TAM por los números y por las cantidades, pero echar a andar eso para una cosa es que llega al puerto, lo desembarquen, y otra cosa que empieza a funcionar con gente entrenada, con los equipos de telecomunicaciones funcionando, que se enlacen entre ellos. Los equipos de comunicaciones normalmente son encriptados, por lo tanto funcionan dentro de un sistema. Es como tener teléfonos de distinta marca, por supuesto que no son compatibles. Hay que hacer que todo eso funcione, y eso es mucho, mucho tiempo, y Ucrania no tiene tanto tiempo. Lo que hemos visto es una escalada importante del material que se le está entregando a Ucrania terrestre, pero nada de fuerza aérea, que Ucrania lo pidió en su minuto, después lo dejó de pedir porque entendemos que comprendió que no le iban a entregar medios de ese tipo, a lo menos en masa.
y fuerzas navales. Tampoco hay. Es como que no existiera, como que el teatro no existiera la parte naval. Ucrania como que lo da casi por perdido. No es que dé por perdido el mar, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no combate por el mar. Hizo un ataque, atacó la base cerca de Sebastopol, etcétera, pero no tiene control del mar. O sea, estuvo bloqueado en Odessa y quedó así porque no tiene capacidad. Entonces, lo que hemos visto es un incremento, pero solamente terrestre. Sí, en general al inicio, lo que está como, por decirlo de alguna manera, entre los libros de historia, los manuales, etcétera, primero es afectar el mando y control, o sea, la capacidad de comunicarse entre las fuerzas, y luego afectar todo lo que les pueda surtir apoyo a ellas. En ese rango, ¿no es cierto? La infraestructura energética, claro que le coopera mucho a las fuerzas. Sin embargo, aquí tenemos esas distancias teóricas con las fuerzas que están en conflicto. Sería difícil pensar, incluso, no me voy a meter de lleno ahí, pero nos costaría a nosotros no somos de la OTAN, pero veríamos muy extraño que países de la OTAN atacaran infraestructura que prácticamente sirve solo a los civiles o a las ciudades, ¿me entiendes? Pero para los rusos parece que eso no es un tema. No es un tema como sería para las fuerzas de la OTAN. Por lo tanto, son lógicas diferentes, son formas de pensar distintas. Nosotros tratamos de ver el conflicto, eh, lo terminamos viendo con nuestros ojos, con lo que nosotros sabemos y lo tratamos de pensar como nosotros lo haríamos, pero las fuerzas que están en conflicto, Rusia y Ucrania. Por lo tanto, hay que tratar de verlos con los ojos de ellos. Las fuerzas rusas, eh, antes del conflicto, desde 2014, señalan los ataques a civiles en el Donbass, de parte de Ucrania, y uno lo lee y nos cuesta un poco entenderlo también. Por lo tanto, vemos con bastante cuidado todo lo que tiene relación con la infraestructura civil. Muy complejo, pero finalmente daña a la población. En general, las poblaciones se desligan de las cosas que no son vitales. Volvemos, no son vitales, por ende, no son estratégicas. Cambiar tu vehículo no es estratégico. Son cosas que tú te puedes deshacer de ellas, digamos. No son vitales para tu existencia. Y bajan. Sarajevo, el ejemplo de los Balcanes, estuvo sitiado 3 años por las fuerzas serbias. 3 años, sin luz, sin gas. Por lo tanto, y ahí están. No ha tenido buenos efectos, y es lo que la historia nos enseña, atacar la infraestructura para afectar a los civiles. Londres se bombardeó durante la Segunda Guerra Mundial en forma intensa y no logró el objetivo que tenían. Por lo tanto, podría ser un error. Pero dicho lo anterior, tenemos que decir que estos ataques sí afectan a Ucrania. No es que no tenga un efecto. Seguramente no se va a rendir por esto, pero sí le está afectando. Bombardearon Belgrado y la segunda ciudad está un poco más al norte, no recuerdo, bombardearon los 3 puentes, la gente terminó cruzando en balsas también. Me tocó estar en Belgrado viendo cómo había sido el desarrollo de ese conflicto, y uno siempre ve las cosas desde un lado de la moneda. Y ese conflicto, el conflicto de la ex Yugoslavia, especialmente en Bosnia, esa moneda tiene 3 caras. Tiene la cara serbia, la cara croata y la cara de los bosnios musulmanes que estaban ahí. Por lo tanto, nos enseña que los conflictos son bastante más complejos y que efectivamente hay cosas que se hacen y que uno las desconoce, pero por desconocerlas no significa que no se hagan. Se bombardearon, la OTAN bombardeó por 46 días, me parece, eh, Belgrado hasta que se rindieron, después para Kosovo 95. Por lo tanto, sí ocurren, son elementos que se realizan, también se han bombardeado estructuras civiles, pero me parece que no en la forma que lo está haciendo Rusia. Bueno, el general Gerasimov es el militar de mayor rango en toda Rusia bajo el ministro de Defensa. Pero el ministro de Defensa en Rusia, aunque lleva bastante tiempo en el cargo, fundamentalmente es un civil que está instruido, que conoce el tema, por supuesto, pero está a cargo. Es un civil, pero anda uniforme. Gerasimov no, Gerasimov es un oficial de blindados ruso que ha hecho toda su vida
en las Fuerzas Armadas rusas y es el militar de carrera, por decirlo de alguna forma, de mayor graduación de toda Rusia. Y a él lo colocan a cargo y el general que estaba ahora a cargo, que es un general de la Fuerza Aérea, va a pasar a mandar solamente la parte aérea, pero cuando decimos solamente la parte aérea, significa que algo viene y algo importante, porque un cambio estructural es porque se está planificando algo diferente a lo que se está haciendo. En síntesis, colocaron al general Gerasimov a cargo de todo el teatro, un general, el que estaba aparte, a cargo de la Fuerza Aérea, y otro general a cargo de la parte terrestre. Por lo tanto, para Gerasimov debería ser más fácil coordinar los esfuerzos y tener un mando único. Así que seguramente los cambios se hacen o cuando las cosas van muy mal y se hacen cambios o cuando se prevé que se va a realizar alguna operación mayor, que puede ser el caso de lo que estemos esperando ahora. Algo va a cambiar, seguro. Hay varias lecturas, yo lo voy a tratar de explicar desde la óptica militar. No lo degradan, sino que lo ponen a cargo de las operaciones. La responsabilidad máxima que se le puede dar a un militar, colocarlo a cargo de tropas en terreno. No hay más que eso. Así que estamos esperando que algo va a ocurrir porque cambiaron los mandos, cambió la organización y esos cambios no son ni menores ni tan fáciles de realizar. Eh, no es porque vayan a tomar soledad, digamos, no estamos hablando de un objetivo táctico, estamos hablando de algo estratégico, ni siquiera operacional. Cambiaron la estructura de mando del más alto nivel para el teatro de operaciones completo. Por lo tanto, el general Gerasimov no es que lo hubieran degradado y lo hubieran mandado a cargo de la guerra, eso no puede ser. Y el general que estaba, que es Fuerza Aérea, va a estar a cargo de la Fuerza Aérea, que es lo que le es más propio. Por lo tanto, lo que estamos viendo es un cambio en la organización, porque las cosas o no van como quieren o las quieren llevar hacia otro lado. Pero de que va a haber un cambio, va a haber un cambio importante por las personas que colocaron. Es complejo el tema de la negociación porque hasta ahora las partes están negociando en sus máximos. O sea, yo quiero esto y el otro también, por lo tanto, no hay ningún punto de, ni siquiera medio, ni siquiera medio. Y eso lo hacen porque cuando se estudia un poco de negociación, se hace porque ambos sienten que pueden conseguir sus objetivos. Ninguno siente aún que no puede conseguir los objetivos, por lo tanto, no tiene que negociar, no tiene por qué ceder si él cree que puede conseguir sus objetivos. Y en ese punto están ahora. Sí, es propaganda. Desde que inició el conflicto, a los 3 días vimos que las fuerzas rusas ya no tenían comida o tenían comida para 4 días más, armamento para una semana y así. Estimamos que es propaganda de ambas partes. Por supuesto que hay un desgaste y hay consumos de munición y esos consumos de munición son mayores a la producción de munición. Por lo tanto, ¿se están desgastando? Sí, pero ese desgaste no es tan rápido como alguien pensara que en una semana o en 15 días más los soldados no van a tener armamento, ya no van a haber misiles ni artillería, etcétera. Por supuesto que se van a ir desgastando, pero son países que tienen grandes cantidades acumuladas de armamento y munición, por lo tanto tenemos para bastante tiempo más. Los periodos de guerra llevan o históricamente han llevado al desarrollo humano a sus peak máximo, infelizmente para dañar a otros seres humanos. Por lo tanto, la tecnología se desarrolla muchísimo en este ámbito, sobre todo cuando hay un conflicto armado. En este orden de ideas, el desarrollo de los drones ha sido muy importante en los últimos años. Primero eran solamente unos pequeños estilo aviones pequeños con una cámara que entregaban información, te estoy diciendo hace 30, 35 años atrás. Luego se empezaron, voy a sacar un poco de la ecuación a Estados Unidos, después se empezaron a ocupar los drones ya para vigilancia constante, que es lo que vimos primero en este conflicto. Luego drones de ataque, que ya es distinto, empiezan a intentar acercarse a lo que hace la Fuerza Aérea, un avión, y finalmente ahora tenemos drones que hacen guerra electrónica, perturban, los están ocupando muchísimo, pero no son la bala de plata, no son la solución. Las soluciones, técnicamente hablando, para los conflictos, es la integración de distintos medios. ¿Los drones son un medio? Sí. ¿Son un medio importante? También. ¿Son lo fundamental de la guerra? No. Lo fundamental de la guerra
sigue siendo, aquí voy a citar a creo que era un comentarista norteamericano, después te envío la cita, pero dice, tú puedes sobrevolar el terreno para siempre, bombardearlo, atomizarlo y volar de él todo vestigio de vida. Pero si lo quieres mantener y conservar para las generaciones futuras, lo tienes que hacer al igual como lo hicieron las legiones romanas, poniendo a sus hombres jóvenes en el barro. No hay otra opción. Tienen que ir los soldados por tierra y posicionarse, tomar el territorio. Podemos estar con drones el año completo, pero hasta que no lleguen las fuerzas de uno u otro bando a posicionarse, ese territorio no va a ser aprovechable por el contendor que sea vencedor. En síntesis, ¿el desarrollo de los drones ha sido importante? Sí, ha sido muy importante y cada vez vemos que tienen mayor protagonismo, pero no son la solución. La solución final siempre es ocupar el territorio con gente, con soldados. Por lo tanto, se dirime finalmente en tierra. Lo primero que me gustaría decir es qué es inteligencia. Porque no es que los más inteligentes de una fuerza armada estén en la inteligencia, no tiene nada que ver con eso. Inteligencia es un área del Estado Mayor donde se planifican los elementos que busca información, la procesa y le permite a los que toman las decisiones anticiparse. Eso es lo más importante. La inteligencia, todos los que trabajan en inteligencia le entregan una información a los que toman las decisiones, los comandantes, que le permite que esa persona se anticipe. Me explico. Con inteligencia se encuentran dónde están los depósitos de munición rusos. Ok, eso le permite al comandante ordenarle a la artillería batir esos blancos antes que los rusos ocupen esa munición contra ellos. Por lo tanto, está cumpliendo la función. ¿Ok? Se están anticipando. La función principal de la inteligencia es anticiparse a las acciones del adversario y tomar las decisiones adecuadas. Pero anticipación es lo fundamental de inteligencia. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Colocándole muchos más datos y procesándolo con inteligencia artificial. Por lo tanto, eso es un elemento nuevo que se está desarrollando. Conocemos algo de lo que está pasando en las fuerzas ucranianas con todo el apoyo de la OTAN. No conocemos lo que está pasando en Rusia, pero si recuerdas, cuando llegaron los HIMARS, hubo muchos ataques a depósitos de munición rusos, y este fue muy publicitado. Sin embargo, los rusos luego se dan cuenta, toman una contramedida y esos ataques constantes a los depósitos de munición parecieran haberse esfumado. Por lo tanto, ellos tomaron una contramedida que evita que los ucranianos se anticipen, o sea, le cortan el ciclo de la inteligencia. Lo nuevo de esto es que con inteligencia artificial se puede mejorar esos tiempos para anticiparse más. Y eso es lo que es interesante, pero van a pasar algunos años hasta que tengamos acceso a esa información y podamos ver cómo realmente lo están realizando. Nosotros solamente estamos viendo los efectos, estamos viendo la carátula del libro, pero no tenemos el libro completo y eso va a pasar en 4 o 5 años más, cuando se empieza a desclasificar información. A medida que va escalando el conflicto, va escalando también el armamento, digamos. Así es que mientras más tiempo pase, si es que hay grandes pérdidas, etcétera, puede haber una escalada de armamento. Hubo algún minuto donde escaló el tema de la opción nuclear táctica, pero después desescaló, felizmente, pero eso puede volver, por supuesto que puede volver. También está el tema de los misiles hipersónicos, o sea, puede escalar, puede seguir escalando y estimamos que este conflicto no va para corto, al contrario, va para bastante tiempo más y hay que ver si escala o desescala y se mantiene en el tiempo. Nosotros estimamos que el conflicto se va a mantener en el tiempo, pero no sabemos cuándo va a comenzar a desescalar. O sea, el conflicto existe, pero se mantiene más o menos en un statu quo. A priori, mi primera respuesta sería decir que no, porque tuvo pocos resultados, porque parece que Ucrania, con ese nivel, con esa forma de presión, no debiera rendirse ni sentarlo a la mesa de negociaciones, pero te estoy diciendo lo que yo creo desde lo probable. Pero en la guerra juega lo improbable, por lo tanto, capaz que los rusos estén pensando hacerlo de alguna forma distinta a como lo hicieron la vez anterior y piensen que tenga otro resultado. Nosotros creemos que no.
Nosotros creemos que no, pero podemos estar equivocados. No tenemos el plan ruso, ni tampoco hablamos ni vemos lo que ellos ven. Vemos lo mismo que ve todas las personas, sin embargo, tenemos un poco más de experiencia analizando conflictos, estudiando la historia y tratando de entender lo que están realizando. Creemos que no, pero no lo podemos descartar. Uno habla de la moral, de hecho así esto voy a tener que explicar un poco técnicamente. Nosotros evaluamos a las fuerzas por cantidad de fuerzas, quiénes son los comandantes, si tiene o no tiene experiencia. Cuando yo te decía que un soldado con experiencia vale, bien entre comillas lo que te estoy diciendo, no como persona, sino que como valor combativo, vale más que un soldado sin experiencia, es porque nosotros le damos un valor numérico y lo colocamos en una ecuación y hacemos comparaciones entre fuerzas. ¿Ok? Por eso te digo que vale más, ¿ves? Como lo llevo a una cuestión matemática. La moral, nosotros hablamos de la moral, pero la verdad a lo que nos estamos refiriendo no es a la moral, sino que es a la voluntad de lucha. Y creemos que la voluntad de lucha del que en general se defiende es superior al que está ofendiendo, porque es su territorio, etcétera. El tema es que en el caso ruso de que está ofendiendo como una acción de conquista de territorio, también lo podemos ver como que están recuperando su territorio. Por lo tanto, eh, desde el punto de vista occidental, pareciera ser a todas luces que Ucrania tiene más voluntad de lucha que las fuerzas rusas que están ahí. Pero no estamos tan seguros de eso, porque habría que estar ahí con ellos, conversar con ellos, ver cómo están realmente. Hay algunos indicios que nos dice y nos confirma lo que creemos, que las fuerzas ucranianas están con una voluntad de lucha muy superior a las fuerzas rusas, pero yo no lo daría por seguro, habría que analizarlo. Hay unidades que han desertado, por supuesto, pero del lado ucraniano no tenemos información. Tenemos muy poca información militar desde el lado ucraniano y tenemos mucha información de los errores de las fuerzas rusas. Por lo tanto, la información a la cual tenemos acceso tampoco es libre. Por lo tanto, nos cuesta bastante encontrar esta verdad, porque la verdad está escondida en pedazos y fragmentos de la información. Creemos que las fuerzas ucranianas tienen mayor voluntad de lucha que las fuerzas rusas por la información que tenemos. Sin embargo, es algo que en el futuro deberíamos chequearlo. Yo no sé cómo está la voluntad de lucha del grupo Wagner en Soledar. Seguramente es muy alta. Nosotros valoramos como organización o como institución de Chile, estamos bastante alejados de físicamente, pero gracias a las comunicaciones estamos bastante cerca y podemos conversar, podemos tener este directo y nosotros creemos importante que se converse, que se estudie para conocer lo que es este fenómeno social, que es la guerra, que es conducido por los políticos, por eso es tan importante tener buenos políticos en todas las áreas, porque ellos conducen este conflicto. El conflicto lo está conduciendo el presidente Zelensky y el presidente Putin. Ellos están en un conflicto, ocupan a sus fuerzas armadas, ocupan a la diplomacia, ocupan a la economía, ocupan el ambiente de la información y para tratar de entenderlo, el ejército de Chile en este caso abrió sus puertas para explicarle primero a nuestra sociedad de qué se trataba este conflicto para intentar alejarnos de él. Y bueno, por el tema de las comunicaciones, esto comenzó a escalar y es una triste ocasión, pero finalmente es una buena oportunidad para aprender, para conversar, para conocernos, para ver que somos todos personas, no, somos seres humanos, por lo tanto, estas cosas cuestan vidas humanas, que es lo más valioso que tienen todas las sociedades. Y fundamentalmente yo les quiero agradecer a los profesores de la Academia de Guerra del Ejército de Chile porque yo soy el que aparece, pero hay un grupo importante de investigadores que están atrás, que están siguiendo los conflictos, que hay algunos que ven las fuentes de la OTAN, otros que ven fuentes rusas, otros que comparan. Mucha de la información no sale en Europa, sale por el lado ruso, los canales de Telegram son muy importantes, pero cuesta mucho filtrarlos, por lo tanto, la labor que hacen los profesores de la Academia de Guerra, que no es nuestra función principal hacer esto, pero lo ocupamos en nuestras clases para preparar a los oficiales de Estado Mayor, lo volcamos en algo que creemos que puede ser provechoso para, primero fue para la sociedad chilena, pero ahora vemos que puede ser provechoso a lo menos para las sociedades latinoamericanas, así que un agrado estar, conocerlos a todos y el interés que han demostrado por este tema, siempre manteniendo el concepto de que es una tragedia de la humanidad, que es un fenómeno social,
que hay que intentar entenderlo y que infelizmente ha acompañado a la humanidad desde sus inicios y por eso tienen que tener fuerzas armadas preparadas para tratar de evitar este tipo de conflictos. Y si no es posible evitarlo, por lo menos que sean lo más cortos posible con el menor grado de sufrimiento. Así que muchas gracias por la oportunidad nuevamente y le vuelvo a agradecer a los profesores de la Academia de Guerra todo el material que ellos nos aportan, las discusiones que tenemos, algunas de ellas bastante encendidas, pero muy interesantes con distintos puntos de vista para poder tratar de encontrar la verdad y tratar de explicar en fácil, porque muchas veces que yo intento explicar en fácil para que todos puedan entender bien, no soy tan técnico y puede ser que algunas veces soy poco preciso por tratar de ser lo más sencillo y simple en la explicación. Pero gracias, agradezco a todos los auditores y nos veremos en una próxima ocasión.